Ok. Muy bien, Latinoamérica, sean todos bienvenidos a este entrenamiento del día de hoy. Vamos a tocar un tema, si se quiere, bastante polémico, porque hay muchas versiones sobre lo que es la diabetes, hay muchos comentarios, muchas opiniones, pero vamos a tratar de explicarlo de una manera sencilla, que todos puedan poder entender, poder entender lo que vamos a continuación a comentar. Déjame ver acá. Ok. Vamos entonces a tratar de explicarlo de una manera sencilla, de que todos podamos entender lo que es la diabetes, lo que es los varios tipos de diabetes que hay y cómo podemos nosotros prevenir, inclusive curar diabetes. Y al final no es nosotros, es el mismo organismo que lo va a hacer, como ya lo vamos a explicar a continuación. Quiero, antes de iniciar, o comenzar más bien, con varias noticias alarmantes con respecto a la diabetes a nivel mundial. Note lo que está ocurriendo a nivel mundial. Escuchen las advertencias que están ocurriendo. Por ejemplo, en Australia, ya aquí, en Australia, note lo que viene el siguiente informe. Dice, según el International Diabetes Institute de Australia, dice, la diabetes constituye una de las enfermedades más problemáticas del siglo actual. Es una de las alarmas que se están viendo en Australia. En la India, se dice que al menos 30 millones de personas padecen de diabetes. 15 años atrás, casi no teníamos pacientes menores de 40 años, dice un médico. Pero hoy, la mitad de los enfermos no superan esa edad. O sea, personas jóvenes. En Singapur, dice un periódico, casi un tercio de la población de entre 30 a 60 años tienen diabetes. También se les ha diagnosticado a muchos menores y a algunos de tan solo 10 años. Estados Unidos, alrededor de 16 millones de estadounidenses padecen esta afección y cada año surgen unos 800,000 nuevos casos. Millones de diabéticos desconocen que lo son. Se dice que actualmente hay más de 300 millones de personas en el mundo con diabetes tipo 2 y no lo saben, no lo saben. Entonces, señores, se puede considerar a la diabetes una epidemia mundial, una pandemia inclusive, porque está afectando a todos los países. Si ya tiene por allí la lámina, Juan, puede compartir pantalla. Déjame ver si estás aquí de confitrión. Sí. Momentito, Ok, ok. momentico, Johnny, momentico. Para que, Dame para chance. que vean, para que vean algunas estadísticas de cómo está el porcentaje de diabetes en este continente, el continente americano. Entonces, por eso que es bueno, al ver esas alarmantes estadísticas, de hecho, México es uno de los países con más alto índice de diabetes y Colombia no se queda atrás. Muchos países latinos están, cada vez hay alarma con respecto a esta enfermedad que está atacando a muchas personas. Entonces, algunos dicen que es herencia, otros dicen que es mala alimentación, o sea, malos hábitos alimenticios. Otros lo pueden desarrollar con el tiempo, otros dicen que puede ser un problema autoinmune. Hay muchas versiones sobre lo que es la diabetes. Pero entonces nosotros que somos embajadores de la salud,
es importante que tengamos claro sobre qué es la diabetes, cuántos tipos de diabetes hay, porque hay varias de ellas. Pero hoy en particular vamos a hablar dos de ellas. Me avisa Juan cuando tenga la lámina. Por el momento yo sigo por aquí. Perfecto, estoy en eso. Ok, está bien. Entonces, fíjense, vamos a hablar hoy de dos tipos de diabetes, que es el tipo número 1 y tipo 2. Hay otras, pero vamos a enfocarnos en esas dos. La diabetes tipo 1 también se le considera diabetes juvenil. Es la incapacidad del páncreas de producir glucosa. Así de sencillo. El páncreas deja de producir, glucosa no, producir insulina. Y la insulina es como la llave que utiliza el organismo para introducir la azúcar o la glucosa en la célula. Recuerden que los azúcares, la glucosa, es el combustible del organismo. A nivel de la mitocondria hay un proceso metabólico donde se genera energía en el cuerpo. Entonces, para que se pueda ocurrir ese proceso metabólico y pueda la mitocondria de cada célula de nuestro cuerpo producir energía, es vital que tengamos glucosa. Es importante los azúcares en el cuerpo, señores. Algunos han satanizado los dulces en todos los aspectos, pero recuerden que al final lo que nos está haciendo mucho daño son los carbohidratos refinados y los azúcares refinados de estos últimos siglos. Pero el cuerpo necesita dulce, porque el dulce es como la gasolina para que funcione cada célula de nuestro cuerpo. Entonces, es importante que la tengamos, porque si no, se desconecta. Es como que se desenchufara un equipo eléctrico. Así de sencillo. Entonces, debemos en primer lugar reconocer que necesitamos azúcares, glucosa en el cuerpo. De hecho, el mismo metabolismo del cuerpo produce glucosa a través del hígado, a través del metabolismo de las comidas. El organismo produce la glucosa. ¿Para qué? Para entonces esto le sirva de combustible al funcionamiento de cada célula del cuerpo. Entonces, es importante que en primer lugar tengamos esto claro. Es importante la azúcar porque es el combustible. Ahora, ¿qué es lo que ayuda a que cada célula pueda absorber el combustible? ¿Cuál es la llave que utiliza el organismo para introducir la glucosa dentro de la célula? Se llama insulina. Se llama insulina. Entonces, ¿cuál es el órgano encargado de producir insulina, que es una hormona? El páncreas. Por ahí alguien lo comentó. El páncreas se va a encargar de producir la insulina. Hay unas células beta en el páncreas que son las encargadas de producir insulina, que esa insulina es la llave para que pueda entrar la glucosa dentro de la célula. Entonces, esa es la clave. Sin la insulina no puede entrar la glucosa dentro de la célula. Y si no entra la glucosa dentro de la célula, no ocurre ese metabolismo para que el cuerpo pueda estar en acción y produzca energía a través de la mitocondria de cada célula. Entonces, ¿vieron lo importante que es los dos elementos? Tanto la glucosa es importante porque es el combustible que utiliza la célula para funcionar y crear energía. Y por otra parte, la insulina es la hormona que se encarga de llevar a la glucosa e introducirla por unos receptores en la membrana celular para que pueda entrar dentro de la célula. Entonces, el organismo
en su metabolismo, cuando empieza a producir la glucosa, entonces también empieza a producir insulina. Y ambas van de la mano para entrar dentro de la célula. Eso es lo normal. Eso es lo que debe ocurrir normalmente. Y si sube la azúcar o la glucosa en el organismo, entonces el páncreas produce más insulina para que pueda metabolizarse ese azúcar dentro de la célula. Y así se mantiene el equilibrio. Eso es lo normal. ¿Qué pasa con los diabéticos? Vamos a hablar, como dijimos, del diabético tipo 1 y el diabético tipo 2. Ok. El tipo 1 normalmente empieza en los jóvenes, inclusive en niños. Cada vez más las estadísticas son alarmantes. Muchos niños están siendo diagnosticados con diabetes tipo 1. ¿Cuál es la diabetes tipo 1? Cuando el páncreas deja de producir insulina. Al no producir insulina, entonces en la sangre se carga de glucosa, sube los niveles de azúcar en la sangre, no entra glucosa dentro de la célula, por lo tanto, no hay el metabolismo de la creación de energía y por eso es que la persona va a empezar a sentir que está sin energía, sin fuerza. Y cuando le toma los niveles de glucosa en la sangre, están por las nubes. Porque entonces el cuerpo le pide las células, como no está entrando azúcares dentro de la célula, porque se queda en la sangre, entonces hace que el cuerpo tenga una sensación y una ansiedad por comer dulces. Como ustedes pueden ver, a veces cuando nos dan ganas de comer algo, normalmente lo que deseamos comer es algo dulce. Normalmente cuando nos pega esa ansiedad así de repente a deshora de las comidas, queremos comer algo, pero cuando decimos queremos comer algo, realmente se refiere, el cuerpo pide dulce, porque la célula entiende que no hay dulce dentro de ella, no hay azúcar dentro de ella, porque está regado en la sangre y no entra en la célula y da la sensación de que comas más azúcar. Por eso es que el diabético le dan ganas de comer azúcar, porque la célula está reclamando combustible y no lo tiene, porque no entra adentro de la célula y menos dentro de la mitocondria. Entonces, el diabético tipo 1, como no tiene la insulina, que es la llave que ayuda a introducir la glucosa dentro de la célula, se sube los niveles de azúcar en la sangre y la célula está sin energía. Y el organismo se va a sentir con fatiga, se va a sentir con ganas de hacer nada. Entonces, esa es la diabetes tipo 1. Cuando el páncreas deja de producir insulina. Así es sencillo. Esa es la tipo 1. Ahora, ¿cuál es la tipo 2? La diabetes tipo 2, que es la más común todavía. De hecho, se pensaba que la diabetes tipo 2 era de adultos, pero muchas estadísticas están demostrando que también se está presentando en jóvenes, incluso en niños. La diabetes tipo 2 se pensaba que era de los adultos, pero ahora es de los niños. ¿Cuál es la diabetes tipo 2? Bueno, el páncreas sí produce insulina, pero en pocas cantidades. O puede ser también que el páncreas produzca insulina, pero el organismo no reconoce esa insulina. Entonces, si el páncreas produce poca insulina, cuando ocurre el metabolismo de los azúcares en el cuerpo y la célula pide la glucosa y no entra, o entra porque hay poquita insulina, pero cuando se acabó la insulina ya no entra más y queda a media la célula. Entonces empieza a subir los valores de azúcar en la sangre y no está dentro de la célula porque hay poquita insulina y se acabó la que había y ya no hay más. O puede ocurrir dentro de la diabetes tipo 2 que el cuerpo se haga resistente a la insulina, no reconozca esa insulina que está allí, no la reconoce.
O sea, la llave que es la insulina para abrir la célula y entre la glucosa, esa llave se dañó. La llave no abre la cerradura para que entre la glucosa. Entonces, esa es la diabetes tipo 2. El páncreas sí produce insulina, puede ocurrir de que sea muy poco o puede ocurrir de que el cuerpo no reconozca esa insulina. Entonces, es el diabético tipo 2, que es la más común. Y hay millones de personas en el mundo que tienen la diabetes tipo 2 y no se dan cuenta. Se dan cuenta cuando de repente se hace un examen, entonces por otra cosa, y se dan cuenta que tienen la glicemia por las nubes. Como ocurrió con el COVID-19. Muchas personas no sabían que eran diabéticos hasta cuando le dio el COVID-19 y ahí detectaron una glicemia demasiado alta. Ok, pon la primera lámina, Juan. Pon la primera lámina. Este, La primera. permíteme compartir. Sí, sí. Bueno, tú eres coanfitrión, ¿no? ¿O no? Se desactivó eso allí. Ya te pongo como coanfitrión. Como aquí, Juan José. Ya te pongo por aquí. Aquí hay dos Juan José. ¿Cuál es el tuyo? Mis, ¿El símbolo de Golife o donde está la bandera de Venezuela? ya me salí. Ok, Quedé con Juan este. José. Ok, listo. Ok, Ya tengo ahí, uno solo. ok, ya ahí eres coanfitrión. Cuando quieras puedes compartir y ya yo voy ahí indicando lo que vas poniendo. Creo que te debió haber llegado en el orden que te lo puse. Ok, entonces, no, ese es el último. Ese es el último, Juan. Este, ajá. Ok, vamos entonces a hablar de esta. Vamos a hablar de esta lámina. Esa es la que tienes de primero, ¿cierto, Juan? Allá, te llegó esa de primero. Ok, no importa, está bien. Correcto. Ok, entonces fíjense lo que hemos dicho. Hay varios tipos de diabetes. La diabetes tipo 1 es causada por una reacción inmunitaria, lo que impide que su cuerpo produzca insulina. Quiero que capten esto ahora, fíjense. Fíjense esto. La diabetes tipo 1, que es la diabetes juvenil, que le da a los niños, y ya también está dándole a adultos, señores. Hay adultos que de repente el páncreas deja de producir insulina. Entonces, es diabetes tipo 1. Entonces, las personas que tienen diabetes tipo 1 obligatoriamente tienen que inyectarse insulina. Tienen que hacerlo. Esta es una de las ventajas de la medicina moderna. Buenísimo. Porque si no tuviéramos la insulina para que se la inyectara, la persona se muere. Así de sencillo, se muere. De hecho, hay casos de personas que por no conseguir la insulina a tiempo, cuando le llega, a veces es demasiado tarde. Entonces, la diabetes tipo 1, la persona no, el páncreas no produce insulina. Entonces, hay que inyectarla. No hay otra manera. Hay que inyectarse insulina todos los días, llevar un control para que el cuerpo pueda mantener los niveles de glicemia en la sangre. Pero no es lo que ahí dice. Es causada por una reacción inmunitaria. Señores, ¿qué pasa? ¿Cuál es el origen que ya se está demostrando de la diabetes tipo 1? Ocurre un problema autoinmune, donde el organismo, el sistema inmunológico, ataca y destruye las células beta del páncreas, que son las encargadas de producir insulina. Esa es la razón más importante y más que hay de peso de lo que está ocurriendo con la diabetes tipo 1. El sistema inmunológico ataca las células beta del páncreas, las destruye, entonces por eso es que el páncreas deja de producir insulina. Esa es la diabetes 1. Ahora, en la diabetes número 2, nota lo que dice, el cuerpo no usa la insulina adecuadamente. No puede mantener el azúcar en la sangre a niveles normales. ¿Por qué? Primero, porque el páncreas está produciendo poca insulina.
o puede producir insulina, pero el cuerpo no reconoce esa llave. La célula no reconoce la llave. Entonces, esa es la diabetes tipo 2, que es la más común que existe. Hay otras diabetes, como por ejemplo la diabetes gestacional, que son diabetes a veces temporal, que ocurre en las mujeres embarazadas. A veces hasta nunca han tenido diabetes y de repente se le alteró el azúcar en el embarazo y después que dan a luz, ya pasó. Ya pasó y no pasa a mayores. Es por lo común una diabetes temporal. Noten esta otra forma de diabetes. Diabetes secundarias a medicamentos. Algunos medicamentos pueden alterar la producción o la funcionabilidad de la insulina, como es el caso de los esteroides. Así de sencillo. Muchos inmunosupresores, como son los esteroides, están cambiando la configuración de la insulina. Algunos medicamentos están deformando, para decirlo de alguna manera, la insulina. Y por eso es que el organismo o las células no reconoce esa insulina y se hace resistente a ella. Eso es lo que está pasando. El cuerpo no reconoce esa insulina porque está deformada. Es como una llave que se dañó y no puede abrir la cerradura. El páncreas produce la insulina, pero algunos medicamentos están dañando. Aquí vemos otra razón. Entonces, es una diabetes que puede ser temporal, entre comillas, causada por medicamentos. Y eso pudiera llevar más tarde a una diabetes tipo 2. La diabetes MODY. ¿Cuál es la diabetes MODY? Se debe a la existencia de alteraciones genéticas de las células beta, que son las encargadas de producir la insulina. Entonces, este tipo de diabetes es cuando se alteran las células beta, que son las encargadas de producir la insulina y crea una insulina deficiente, una insulina deformada que el cuerpo no reconoce. Y la otra, diabetes relacionada con fibrosis quística. Es causada por una reacción inmunitaria, lo que impide que su cuerpo produzca insulina. Esta es otro tipo de diabetes que tiene que ver con la fibrosis quística y es también un problema autoinmune, donde el sistema inmune ataca las células beta del organismo e impide que produzca insulina. Son varios tipos de diabetes que hay, pero las más comunes que vamos a ver por allí es la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. De hecho, la diabetes tipo 2 es la más común que existe. Y como dijimos, más de 300 millones de personas tienen diabetes tipo 2 y no lo saben. Entonces, eso es muy delicado. Siguiente lámina, Juan. Ok, miren lo que es la diabetes mellitus. Aquí está gráficamente lo que ya dijimos. Un páncreas que esté saludable, un páncreas que esté saludable, produce insulina. Entonces, aquí vemos la insulina y esta es la glucosa. La glucosa, para poder entrar en la célula, tiene que tener la llave, que es la insulina. Entonces, la insulina es la que se encarga de que pase la glucosa a la célula. Entonces, dentro de la célula, el organismo utiliza esa glucosa como un combustible, como una gasolina para funcionar. Si no, se apagan los motores. Entonces, quedamos sin energía. Esto es lo que debe ocurrir en el organismo, en cada célula. Esto es lo normal. Ahora, en la diabetes tipo 2, el páncreas no produce insulina. Entonces, hay glucosa en la sangre y no puede entrar a la célula porque no hay insulina. Entonces, en este caso, no hay más nada que hacer, sino es inyectarse insulina para que la insulina ayude a que esta glucosa entre al organismo. En la diabetes tipo 2, el páncreas sí produce insulina, pero muchas veces en pocas cantidades o el organismo no la reconoce. Mira, aquí hay insulina y hay glucosa.
Aquí está la glucosa lista para entrar. Pero la célula no reconoce la insulina. Y puede ser también de que ya no haya insulina porque era insuficiente. Esto es lo que ocurre en la diabetes número 2. Aquí entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo que se hace médicamente con la diabetes tipo 2. Se dan pastillas, se dan pastas para ayudar al páncreas a que produzca más insulina. En la tipo 1, el páncreas no produce insulina. Por nada no produce porque están dañadas las células beta. Entonces hay que inyectarse insulina. En la tipo 2, entonces, ¿qué hace la medicina? Comienza a darle pastillas como la metformina que van a ayudar a incentivar al páncreas a que produzca más insulina. Pero muchas veces el páncreas no da para mucho y llega un momento en que se cansa y no produce más. Eso puede ocurrir. O produce una insulina que la célula no reconoce porque la produjo allí a la fuerza. Algo así ocurre dentro del organismo. Siguiente lámina, Juan. Ok. Siguiente lámina. Ok. Fíjense todo lo que puede provocar. Ya vamos a hablar qué podemos hacer nosotros para prevenir la diabetes, inclusive para controlarla de manera natural. Y en algunos casos, inclusive, se puede curar. Así de sencillo. La diabetes número 2. La 1 ya es más complicada, pero sí, también se puede bajar las unidades que se coloca la persona diariamente, porque ya vamos a explicar por qué. Por qué se puede hacer. Muy bien. Fíjense todo lo que puede provocar la diabetes. Al final, la diabetes crea muchas enfermedades. Daña la vista, daña los riñones, crea daño neurológico. Muchas veces hay que amputar miembros en el cuerpo, sobre todo en los pies. Y ya le digo por qué. Hay mala circulación. Puede producir problemas cardiovasculares, inclusive derrame cerebral. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ocurre esto en un paciente diabético? Bueno, dicho sea de paso, los pacientes diabéticos a nivel mundial son clientes fijos de la industria farmacéutica, porque la medicina lo que hace es controlarla médicamente, o sea, controlarlo de la manera con medicina, y a la vez el diabético tiende a ser hipertenso, tiende a tener problemas en los riñones, daña lo que es los nervios, la vaina de mielina de los nervios la daña, crea daño en la vaina de mielina de los nervios. Y entonces, ¿qué ocurre? En el proceso metabólico de la glicemia, del azúcar en la sangre, en ese proceso que el cuerpo con elevados niveles de azúcar, la sangre se pone como la miel, se pone espesa como la miel. Entonces, imagínense una sangre que esté circulando en nuestro cuerpo y que sea espesa como la miel. Por eso es que se le llama diabetes mellitus. Viene de miel. Entonces, una sangre que esté espesa para subir hacia la cabeza es complicado. Entonces el cuerpo tiene que hacer un esfuerzo. Para una sangre que esté viscosa, espesa, para entrar a los finos capilares para oxigenar la vista, se le hace difícil. Entonces, a no haber buena oxigenación en la vista, porque la sangre está muy espesa, muy viscosa, por el azúcar que tiene, entonces va dañando la vista. Lo mismo ocurre en el cerebro. Una sangre muy espesa, muy viscosa, para querer llenar y oxigenar todos esos vasitos capilares que hay en el cerebro, al no llegar bien, entonces no se oxigena y produce inclusive Alzheimer. Ya muchos estudios están llevando a la conclusión de que el Alzheimer es porque no está
muchos diabéticos están cayendo después en Alzheimer, por eso, porque no se oxigena bien el cerebro. Igual ocurre en los riñones. Ese azúcar que pasa por allí va dañando, erosiona las paredes de los riñones. De hecho, erosiona y daña los nervios y destruye esa capa de mielina que tiene cada nervio. Entonces, y en el proceso metabólico de la glucosa, como está en la sangre, el cuerpo trata de transformarla en otras cosas y llega un momento en que esa azúcar se transforma. De hecho, Milagros, correcto. Se está diciendo que el Alzheimer se está pensando en llamarla diabetes tipo 3. Exactamente, esas son las tendencias. Vean todo lo que lleva la diabetes. Todo lo que está, ¿por qué se le amputan los pies a muchos diabéticos? Primero, dijimos que la sangre se pone espesa y al bajar a los miembros inferiores, para subir de nuevo la sangre esa de retorno que debe ir a los pulmones para que se oxigene y se cumpla el ciclo de oxigenarse y bajar otra vez y subir. Como está muy espesa, le cuesta subir. Por eso es que está aquí. Y por otra parte, en el metabolismo de esos azúcares, el cuerpo al final va llevando ese azúcar y crea un ácido, el ácido láctico. Y el ácido láctico es pesado. Y ese ácido, entonces, que se va formando, ¿va para dónde? Por la fuerza de gravedad, va para los pies. Y por eso es que el diabético, entonces, al final, se le complican los pies y puede inclusive dañarse, como hay daño neurológico, también hay daños en las paredes de las arterias, puede abrirse una úlcera en los pies, como un escape de lo que está ahí cargado a la pierna. Entonces eso se complica la cicatrización por el mismo azúcar y muchas veces hay que amputar, lamentablemente. Se empieza de abajo hacia arriba por lo mismo, por la fuerza de gravedad del peso de ese ácido láctico. Y por supuesto, hay mala circulación porque la sangre no le cuesta subir. Entonces, un corazón con una sangre que le cuesta subir y espesa, tiene que trabajar más fuerte y puede producir problemas cardiovasculares. Y algunas medicinas pueden hasta crear derrame cerebral tratando de buscar una oxigenación. Entonces, hay muchos males que complica el cuadro para un diabético. Siguiente lámina, Juan. Vean todo, o sea, cómo se puede complicar. No es nada más decir que es diabetes, sino las consecuencias. Y no dije también que en el caso del hombre, más que todo el hombre, produce impotencia sexual. ¿Por qué ocurre en el caso del hombre impotencia sexual? Porque ya dijimos que la sangre se pone espesa, se pone muy viscosa. Entonces, al momento de la erección, la sangre no fluye con la libertad que debería fluir y a consecuencia de eso, no hay buena erección, entonces cae la persona en depresión inclusive y eso complica más el cuadro por la impotencia sexual que siente. Vean todo lo que conlleva eso. Ahora, ¿sabe usted qué significa diabetes mellitus? ¿Alguna vez se ha puesto a investigar qué significa diabetes mellitus? Diabetes significa fluyendo a través de, y mellitus significa dulce como la miel. O sea, que pudiéramos decir que diabetes mellitus es un fluido en nuestras venas y arterias que es dulce como la miel. De hecho, señores, en tiempos antiguos, cuando no habían técnicas modernas para detectar si alguien es diabético, la manera de saber si era diabético era que la persona orinaba en una zona donde haya hormigas. Y entonces, si las hormigas se iban a la orina y se llenaba de hormigas esa orina, entonces esa era la manera como se detectaba la diabetes, por el dulce que hay en la orina. Así era como se detectaba antes. Siguiente, Juan. Siguiente lámina.
Ok, vean esta estadística escalofriante, ¿no? Vean la cantidad en toda Latinoamérica, en toda Latinoamérica, vean lo que está ocurriendo en la diabetes. Estados Unidos lleva la delantera. El 50% de los diabéticos de América está en Estados Unidos. Y fíjense, después le sigue Barbados. México, aquí hay gente de México, está en tercer lugar, cuidado, con cerca de un 15%. Entonces, y luego pues acá está Trinidad y Tobago, Jamaica, Cuba, Bolivia, Colombia está por aquí con un 8%, Brasil, y aquí está Venezuela de último. Pero es que está de último porque no es porque coman sano, sino porque ya el régimen que hay en Venezuela no les permite a veces comprar tantas chucherías y gaseosas, refrescos. Entonces eso ha ayudado a que baje los niveles de azúcar en la sangre. Así es lo que está ocurriendo. Siguiente lámina, Juan. Vean todo lo que puede ocurrir. Fíjense esto que por allí encontré. Escuchen bien, porque esto es clave. Investigadores del centro de la Universidad de Brugge, en Bruselas, eso es en Bélgica, y del Consorcio de Biología de las Células Beta, han descubierto que el páncreas esconde células madres con la capacidad de generar nuevas células beta, productoras de insulina. Si el hallazgo logrado en ratones adultos se mantiene en humanos, este nuevo método progenitor de células representaría una diana terapéutica para la generación de las células beta en diabetes, según apuntan los autores del estudio. Ok, listo, Juan. Yo creo que ya allí es la última lámina, ¿cierto? Ok, esto es importante. Se dice que la diabetes tipo 1 es incurable. Es incurable. ¿Por qué? Porque hay un proceso autoinmune donde el sistema inmunológico ataca las células beta del páncreas, la destruye y ya no puede producir insulina. Entonces, aparentemente, pudiéramos decir que es incurable, porque están destruidas las células beta. Señores, pero hay estudios que están demostrando que no se había hallado antes en el páncreas células madres capaz de producir células beta que puedan producir insulina en el cuerpo. Señores, ¿qué hace que el cuerpo no pueda producir, no pueda activar esas células madres que están allí en el páncreas para que produzca células beta y produzca insulina y corregir la diabetes tipo 1? Inclusive la 2, porque a veces en la 2 es por deficiencia de insulina. El páncreas la produce, pero lo produce poco, por la mala calidad de las células beta. Señores, se está descubriendo ya que una luz de que se puede activar las células madres de células beta para que el páncreas se reactive y pueda producir insulina de buena calidad. ¿Qué es lo que puede activar al organismo a que se activen esas células madres? Sin lugar a duda, una nutrición correcta. La nutrición ortomolecular. ¿Por qué se le dice nutrición ortomolecular? Recuerden que la palabra orto significa corrección, como ortografía, ortodoncia. Entonces, orto es corrección. Si el organismo logramos corregir los problemas a nivel celular, a nivel molecular, el organismo es capaz de activarse y activar células madres para producir las células que tenemos dañadas. Entonces, aquí es donde entra el cuadro. Entonces, se está viendo una luz al final del túnel que sí es posible. Se está viendo cómo activar esas células madres. Pero nosotros ya sabemos
que la nutrición ortomolecular puede ayudar a corregir los problemas a nivel celular, a nivel molecular. Entonces, allí tenemos nosotros en nuestras manos, como son, por ejemplo, los productos o los nutrientes que tenemos en Go Life, como es el Nutrec, el ProDairy y el D-Coffee. Los tres productos tienen la capacidad de corregir muchos problemas a nivel celular. Entonces, cada organismo es diferente de otro. Cada organismo es diferente de otro. Hay personas que tomando los nutrientes de Go Life en el mismo mes han demostrado que han nivelado el azúcar en la sangre. En el mismo mes. Otros lo han visto más tarde. Ahora, no nos preocupemos si la diabetes es tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 40, la que sea. Hay que darle, o sea, no es importante. Esto que hablamos hoy es para que ustedes tengan una idea por qué la diabetes, qué es lo que está ocurriendo. Lo importante es que nosotros, al tener en nuestro organismo los nutrientes correctos para corregir los problemas a nivel celular, entonces sí vamos a poder tener la esperanza de activar las células madres que está allí dentro de el páncreas. Inclusive en todo nuestro organismo hay células madres. En la médula ósea se activan células madres y las células madres van al organismo o al órgano que haga falta y se transforma en la célula de ese órgano. Esas son las células madres. El mayor productor de células madres es la médula ósea. Entonces, donde haya que regenerar células, entonces el organismo las saca de la médula ósea, la lleva al lugar donde hace falta y se transforma en la célula de ese órgano. Pero ya también se está descubriendo que en muchos órganos, como en el caso del páncreas, se están descubriendo células madres dentro de ese órgano para producir también las células que beta en este caso. Entonces, por ese lado. Por otra parte, también sabemos que en nuestros productos hay polinicotinato de cromo. Señores, ¿cómo actúa el polinicotinato de cromo? En aquellos casos de diabetes tipo 2 que son resistentes a la insulina. Entonces, fíjense cómo trabaja el polinicotinato de cromo. De esta manera. Recuerdan que dijimos que lo que se hacen resistente a la insulina es porque el páncreas sí produce insulina, sí la produce, pero la célula no reconoce esa insulina, no la reconoce. Entonces queda la azúcar en la sangre y no entra en la célula y hay el problema de la diabetes. Entonces, ¿qué es lo que hace el polinicotinato de cromo? Señores, el polinicotinato de cromo toma esa insulina y va con ella, y la célula cuando ve esa insulina con el cromo, entonces la acepta. O sea, el polinicotinato de cromo hace que la insulina sea más sensible a la célula, sea reconocida. Le hace la segunda, en otra cosa, dicho en otras palabras. Llega el polinicotinato de cromo, abraza la insulina, que está triste porque la célula no la reconoce, se va con ella y cuando van juntas, el polinicotinato de cromo le hace la segunda con la célula y la célula reconoce ahora la insulina y la absorbe y entonces empieza a pasar azúcares y empieza otra vez el metabolismo allí en la mitocondria para crear energía y quemar esa glucosa y bajar los niveles de glucosa en la sangre. Entonces vean, y el polinicotinato de cromo lo tenemos en el café y también está en el Nutrec, por cierto. Entonces, esa combinación que tenemos nosotros
podemos, ok, muy bien, Abreu, muy bien. No es lo mismo polinicotinato de cromo que picolinato de cromo. Estudio, no nos dejemos engañar con eso. Hay muchos productos que todavía tienen picolinato de cromo. Y ya se sabe que ha tenido efectos adversos en el cuerpo. Y ya se conoció y se estudió y está ya demostrado que es el polinicotinato de cromo el que realmente ayuda. Entonces, que no le den pico, que le den poli. Es lo que yo digo. No se dejen meter pico por poli. Es polinicotinato de cromo, para que se le quede ahí grabado. Entonces, señores, se está demostrando que el cromo en la forma del picolinato, perdón, en la forma de polinicotinato, está ayudando a que aquellos que se hacen resistentes a la insulina, entonces puedan otra vez reconocer el cuerpo de la insulina y empezar el metabolismo del cuerpo. Entonces, no nos preocupemos si es diabetes tipo 1, 2, de la que sea, señores, de la que sea. Vamos a consumir buenos nutrientes. Lamentablemente, hoy en día, y cada vez se pone peor, nuestra alimentación no es buena. Entonces, las carnes están llenas de hormonas. Antes un pollo duraba 3 meses para que esté completo a la venta. Ahora dura menos de 3 semanas y ya están grandísimos, hasta más grandes que antes, llenos de hormonas y cosas para el crecimiento. Lo mismo está ocurriendo con las plantas, con las frutas. Se está manipulando genéticamente la fruta, la semilla transgénica, que quizás muchos de ustedes ya hablan de eso. Entonces, las personas piensan, bueno, yo no como carne, yo no como cosas de animal, pero yo como cosas vegetales, naturales. Pero señores, ¿qué le garantiza a nosotros hoy en día que lo que estamos comiendo, vegetales, no están llenos de sustancias químicas que le colocan a las plantas para espantar a los insectos, insecticidas y cosas así? Muchas frutas que nos comemos están manipuladas genéticamente y son hermosas, muy bellas, pero están carentes de nutrientes. Entonces, cada vez más estamos fallando en nutrición. Nos estamos alimentando, pero estamos mal nutridos. Es por eso que cada vez se hace más importante recurrir a suplementos alimenticios. Así que no está de más que nosotros, entonces, en el caso del Nutrec, del ProDairy y el del Dicofilize, que son complementos alimenticios que vienen a rescatar un poco esas vitaminas, minerales, oligoelementos que ya no están en las frutas y mucho menos en la comida de origen animal. Entonces, es importante que tomemos bien en serio nuestra salud. Porque en el caso de la diabetes, señores, en el caso de la diabetes, lamentablemente la persona que sufre de diabetes, cuando llega a edad mayores, es cuando más empiezan a sufrir, se le va la visión, empiezan a sufrir de hipertensión arterial, se le dañan los riñones, hay que amputar por lo común los miembros inferiores. Entonces, vamos a evitarnos, podemos evitarnos eso. Y si usted viene de familias que hay tendencia a ser diabético, si usted tiene sobrepeso, entonces preocúpese un poquito porque tiene que tomar acción, tiene que cuidar su alimentación, hacer ejercicio. ¿Por qué digo hacer ejercicio y bajar de peso? Recuerdan que dijimos que la diabetes tipo 2, el cuerpo produce poca insulina. Entonces, si esa poca insulina que produce el cuerpo se pierde en la grasa, se pierde literalmente en la grasa, entonces menos va llegando a la célula sanguínea y complica el cuadro. Entonces, los obesos, los que tienen sobrepeso, son propensos a llegar a tener diabetes tipo 2 porque la poca insulina que pueda producir el páncreas se pierde en la grasa. Entonces, si nosotros nos preocupamos por tener un peso cerca de lo ideal, hacer ejercicio, complementarnos en forma de los alimentos
si usamos la nutrición ortomolecular para regenerarnos y que el cuerpo tenga todo lo que necesite. Recuerden que el Nutrec, el Prodaire y el café no te va a curar de la diabetes, ni de ninguna enfermedad, sino que ahí están todos los ingredientes que el cuerpo necesita para él activarse, regenerarse, activar células madres, activar los mecanismos de metabolismo en el cuerpo, para que sea el mismo organismo dotado de todos esos nutrientes, que sea él mismo capaz de enfrentar cualquier enfermedad, entre ellas la diabetes. Señores, hasta aquí es la versión de hoy. Vamos a ver por allí si hay preguntas al respecto que tengan que ver con el tema. Entonces pueden activar sus micrófonos y preguntar. Una pregunta, doctor, acerca del tema del policotinato de cromo, ¿no? Edgar, saludos. Sí, saludos. ¿De dónde lo sacan? O sea, químicamente o es un producto extraído de la naturaleza? ¿Cuál es el procedimiento? Recuerda que, por ejemplo, el café de Coffee Life es 100% orgánico y todo lo que está allí, todos esos aminoácidos, todos esos se saca de la naturaleza, de los hongos, de cosas naturales. No hay nada elaborado químicamente. Eso es natural 100%. O sea, la procedencia del policotinato se obtiene de las frutas. Sí, recuerda que inclusive los mismos hongos, se investiga los hongos que tienen The Coffee Life, los hongos son ricos en cromo. Entonces se sacan en la forma de polinicotinato. Ok. Hola, buenas noches. Sunrise. Hola, ¿cómo están? Cuéntame, dime, pregunta. Sí. Bueno, quería hacer un aporte. Buenas noches a todos. Mira, no solamente se activan las células madres, sino que así que no solamente, no sé si me oyen, se activan las células madres, sino que alimentarse bien, ¿verdad? Tener todos la doctora Sonsiré, ¿cierto? Doctora Sonsiré de la Victoria. Ok, ya sé quién es. Ajá, sí. Ok. Continúa, doctora. Sí, sí. Mira, el tener una buena alimentación, sí, el tener una buena alimentación no solamente va a activar nuestras células madre, se oye con distorsión. Sabemos que todo